Bueno, en el día de hoy vamos a realizar 5 ejercicios correspondientes a la semana 5 con Python en el editor de código Visual Studio Code. Perfecto. Bueno, a continuación en el video aparecerá el ejercicio número 1 que dice: genera un pequeño programa en el cual un usuario ingrese la cantidad de horas trabajadas con un costo respectivo y al finalizar hallar su paga. Bueno, en este caso, primero lo primero que tenemos que asignar, bueno, es declarar las variables, ¿no? Y le colocaremos una entrada. Básicamente, cada trabajo va a constar de una entrada, un proceso y una salida, ¿no? O un output. Bueno, en la entrada vamos a declarar las variables. Y, por ejemplo, acá, como nos piden horas, ¿no? Vamos a poner horas, vamos a declarar una variable. Ahora, es muy importante saber que existen 3 tipos de datos. Bueno, en realidad son 4, en las cuales vendrían a ser el int, que van a ser para básicamente números enteros, el float, que es para números reales, ¿no? En los cuales va a estar incluido los números enteros y los números decimales. Después está str, el str, que vendría a ser para caracteres o básicamente para cadenas, ¿no? El string en sí, en inglés. Y el bool, que básicamente son para los números booleanos, para lógica de verdadero o falso. Bueno, en esta ocasión, bueno, vamos a colocar horas con el float y con un input, ¿ok? Bueno, ahora acá vamos a introducir para que la persona que va a entrar en nuestro programa, bueno, digite, ¿no? sus datos. En este caso vamos a poner introduce, bueno, las horas de trabajo, ¿ok? Bueno, asignamos la primera variable que sería horas, después vamos a poner su costo, que de igual manera, float, un input, ¿correcto? Y vamos a decir introduce, bueno, el costo, ¿no? O lo que cobra por hora, lo que cobra por hora, ¿ok? Bueno, entonces, ahora una vez que tenemos asignadas las dos variables que nos piden el problema, bueno, pasaríamos al proceso. Le haremos un pequeño comentario. En el proceso vamos a asignar, ¿no? Que la paga, bueno, sea en realidad la multiplicación, ¿no? De las horas multiplicado con el costo. Bueno, básicamente ese sería. Y por último, bueno, la salida, que básicamente vendría a ser un print súper básico que va a imprimir, ¿no? Bueno, tu paga es, y en este caso, bueno, colocaremos una coma, ¿no? Y bueno, la operación que debería ser la paga. Ahora, bueno, ejecutamos. Introduce las horas de trabajo. Por ejemplo, puedes poner 4 horas, o mejor 8. Introduce lo que cobra por hora. Puede ser, por ejemplo, 15 soles. Bueno, y va a multiplicarlo, ¿no? Va a proceder a multiplicarlo. Y bueno, eso sería básicamente un problema. El primer problema. Un problema básico, pero que va a servir. Bueno, continuando con el ejercicio número 2 y con lo que respecta al syllabus, el cual en la semana 5 nos menciona que hagamos ejercicios acerca de la estructura secuencial y estructura de asignación, ¿no? Con una salida respectiva, una entrada y una salida respectiva. Perfecto, entonces el ejercicio número 2 cuenta acerca de realizar un promedio simple de un estudiante a partir de sus notas parciales, que en el video aparecerá el problema en sí. Ok, bueno, entonces básicamente lo primero que tenemos que hacer es, bueno, poner un comentario, entrada, y acá básicamente lo que vamos a hacer es generar un print para que no, para que nos imprima y colocamos ingrese las 3 notas del alumno y bueno, procederíamos a realizar el proceso en la cual vamos a poner el número 1 y colocaríamos un int con un input
un int para que sea declarado por números enteros y el input para que el usuario proceda a colocarlo mediante el teclado. Y acá colocaríamos nota número uno y esa sería la nota número 2, un int con un input y colocaríamos nota número 2. Ya sería eso. Y por último, la nota número 3 sería un int con un input y colocaríamos nota número 3 dos puntos, espacio. Ya. Ahora, una vez que tengamos esto, vamos a poner la parte de. A ver, acá no era. Ahí. Ahora sí, la parte del proceso. Porque esto de acá vendría a ser parte de las entradas, ¿no? O sea, como parte de la declaración de los números. Entonces, el proceso básicamente lo que va a constar es la suma de las tres notas. Bueno, la vamos a dividir entre tres, ¿no? Entonces, vamos a asignar una letra, por ejemplo, vamos a colocarle prom, de promedio, es igual a, en este caso vamos a colocar un int y vamos a colocarle la suma de n1 más n2 más n3 y esto le dividimos entre 3, pero esto lo colocamos entre paréntesis para que lo divida a toda la suma. Entonces, una vez realizado el proceso, tenemos la salida, que básicamente lo que vamos a hacer es que nos lea, ¿no? Entonces usamos un print y colocamos el promedio final del alumno es, y colocaríamos acá prom, ¿no? Promedio. Entonces, una vez realizado esto, vamos a proceder a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo, por ejemplo, en nota número uno, bueno, colocaríamos, por ejemplo, 15, nota número 2 16 y nota número 3 un 12. Y bueno, el promedio final del alumno sería su nota 14. Bueno, ese sería el segundo ejercicio. Bueno, perfecto. Comenzamos con el tercer ejercicio, en la cual nos comentan que se desea elaborar un algoritmo en el cual nos permita averiguar la velocidad final a partir de la velocidad inicial en metros por segundo, aceleración de la gravedad, considerando 9,8 metros por segundo al cuadrado, el tiempo en segundos y la distancia en metros. Perfecto. Bueno, entonces, como bien es de saber, hay cuatro fórmulas en el MRV, movimiento retenido uniforme variado. Bueno, en este caso utilizaremos la fórmula de la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos dos veces la aceleración de la gravedad por la distancia. Bueno, en este caso vamos a asumir que el objeto está acelerando, ¿no? O sea que va a ser positiva la ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a proceder a declarar, bueno, mediante la entrada, ¿no? Una entrada primero, la entrada y la declaración, ¿no? Bueno, entonces, primero vamos a asignar la velocidad inicial, vamos a colocarle como un VO, vamos a ponerle un int con un input, ¿correcto? Y ahora acá vamos a poner ingrese la cantidad, bueno, perdón, ingrese la velocidad inicial, ¿no? Inicial, en este caso en metros por segundo, ¿no? Dos puntos, espacio, bueno, ya tenemos la velocidad inicial, ahora el tiempo, vamos a colocarle un time es igual a bueno, un int con o un input para que podamos escribirlo, ¿no? Mediante el teclado. Y acá ingrese el tiempo, ¿no? Vamos a ponerle acá segundos. Dos puntos, espacio, y procedemos al tercero, que viene a ser la distancia. La distancia, lo mismo, ¿no? Un int con un input, y acá vamos a colocarle ingrese, bueno, la distancia, ¿no? Dos puntos, espacio. Ok, una vez hecho esto, designamos. Ahora, nos faltaría asignar la aceleración de gravedad.
pero la aceleración de gravedad es una constante. Entonces colocaríamos acá una constante. Bueno, y procederíamos a declarar, ¿no? Mediante G, que es la aceleración de la gravedad. Como bien el problema nos mencionó, es 9,8. Vamos a trabajar con 9,8 porque también podríamos ponerlo como un 10, redondearlo un 10, pero preferible con 9,8. Bueno, era el proceso. Ahora, lo que nos pide es hallar la velocidad final. Entonces ponemos velocidad final es igual a qué cosa? A la velocidad inicial, que ya le hemos asignado, ¿no? Y que la persona va a proceder a colocarlo, la velocidad inicial al cuadrado. En Python, elevarlo a un otro número se coloca con dos asteriscos. Entonces, en este caso, vamos a colocar velocidad inicial, asterisco, asterisco, al cuadrado, más dos veces, ¿no? La aceleración de la gravedad por la distancia, en este caso puse dist. ¿Ok? Y ahora, como es velocidad final al cuadrado, entonces va a proceder a ir con una raíz, ¿no? Entonces, podríamos elevarlo a la un medio, ¿no? Entonces sería 0,5. Ahora, esta sería parte del proceso, o sea, la pequeña operación que vamos a realizar. Y por último, bueno, la salida, pues, ¿no? Ya, salida y imprimimos, ¿no? Print, eh, por acá, print. Y colocaríamos la velocidad final es, dos puntos, y procederíamos a escribir, ¿no? Velocidad final acá. Ok, velocidad final. Ya. Entonces, procederíamos a ejecutarlo. A ver, acá primero vamos a limpiarlo y ahora ejecutamos. En esta velocidad inicial podrás poner 10, por ejemplo, 10 metros por segundo. Ingresa el tiempo, 20 segundos, distancia 30 metros, ¿no? Y me va a generar, ¿no? Que la velocidad final es 26,2 más o menos metros por segundo. Este sería el tercer ejercicio. Ok, bueno, procediendo con el ejercicio número 4, que básicamente nos dice, escribir un programa que lea n número de enteros positivos elegidos por el usuario, luego debe sumar todos los números desde el número uno hasta el número n. Bueno, como es bien de saber, eh, estos serían los primeros, la suma de los primeros números, que también es denominada la suma de Gauss, ¿no? En la cual va a sumar desde el número uno hasta un n número, ¿no? Y bueno, la fórmula sería n por n más uno sobre 2. Bueno, vamos a proceder a realizarlo en Python. Bueno, primero lo primero, colocaremos entrada, ¿no? Y bueno, en este caso asignaremos un n, ¿no? El n que es el número en el cual vamos a partir de este número a realizar la suma, ¿no? Entonces colocaremos un int con un input, ¿correcto? Y acá procederíamos a poner introduce un número entero, ¿no? Acá el usuario va a registrar el número. Entonces, acá, como parte del proceso, ¿no? Como parte del proceso va a venir la realización de la suma, ¿no? Que gracias a Gauss nos ha proporcionado una forma más rápida de realizarlo. N por n más uno sobre 2, ¿correcto? Acá sería por, ¿no? Y por último, vendríamos a poner, ¿no? Parte de la salida, bueno, colocaremos un print en la cual nos va a imprimir, ¿no? La parte final. Entonces acá colocaríamos la suma de los primeros números desde uno hasta, bueno, en este caso colocaríamos más y colocaríamos en sí la función str que bueno, se utiliza para representar un texto. En el mundo de la programación es conocido como el string o la cadena de caracteres. Entonces, colocaríamos string n, ¿no? Que es el número, y eh, es
Y colocaríamos por último la suma, ¿no? Con el string, con el mismo string, suma. Bueno, y ahí acabaría. Vamos a probarlo. Primero lo limpiamos, ¿no? Colocamos. Y por ejemplo, introduce un número entero. Por ejemplo, la suma de los primeros 10 números. Entonces, eh, nos va a proceder a ver, acá me faltó el espacio y acá es, correcto. Entonces, sí, porque si se dieron cuenta se ve un poco desordenado. A ver, ahora sí. Yes. ¿No? Ahora sí. La suma de los primeros números desde el 1 hasta el 10 es 55. Y efectivamente, ¿no? Haciendo la fórmula 10 por 11 sobre 2 efectivamente sale 55. Bueno, y esa sería la resolución de este cuarto ejercicio. Perfecto. Bueno, y para finalizar el último ejercicio de esta semana, la semana número 5, bueno, a ver, este ejercicio nos pide crear un algoritmo en el cual a partir de dos números insertados, bueno, generar una suma, una potenciación y una división. Estas operaciones se realizarán aplicando las operaciones entre el primero y el segundo número respectivamente. Bueno, primero vamos a colocar la entrada, como siempre, ¿no? Y bueno, la declaración, ¿no? Ya, ahora sí. Primero vamos a tener que definir, ¿no? Los dos números. Vamos a colocar número A, int, y un input para que procedamos a colocarlo. ¿Ok? Y acá colocaremos ingrese el primer número y lo mismo por acá con el segundo número, que nos colocar el número B. Int, input, correcto. Y de igual manera ingrese el segundo número. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, una vez que tengamos los dos números, bueno, que lo hemos digitalizado nosotros, bueno, o el usuario, procederíamos a colocar el proceso, ¿no? Y acá vamos a colocar tres tipos de procesos como nos pide el ejercicio, que básicamente sería una suma, una potenciación y una división. Entonces, vamos a colocarle un OP en el cual vamos a generar primero la suma, que es el número A más el número B, ¿correcto? Y acá vamos a poner OP1. Acá vamos a poner OP2 es igual al número A elevado a la número B. Y por último el OP3, que vendría a ser la división. Número A dividido entre el número B. Y bueno, sería parte del proceso. Ahora el output o la salida. Entonces la salida vendría a ser un print para que nos imprima la pantalla. La suma del primer número con el segundo es dos puntos. Y bueno, procedemos a poner el OP1. ¿Ok? Igualito con el segundo, print, que vendría a ser la potenciación del primer número con el segundo es dos puntos, espacio, coma, op2. Y por último, un print, donde colocaremos la división entre bueno, el primer número con el segundo número es dos puntos, espacio, coma y op3, ¿correcto? Entonces, esta sería básicamente la salida. Ahora procederemos bueno, primero limpiamos, siempre es importante limpiar, y colocaríamos en el primer número, por ejemplo, vamos a colocar un 8 y un número 4 por ejemplo, ¿no? Bueno, en el primer caso, la suma vendría a ser 2 efectivamente, la potenciación 8 a la cuarta, correcto, y la división que vendría a ser número 2. Bueno, efectivamente, este sería el quinto ejercicio resuelto.
Empty hearts and need